Entonces, Daniel, profesor de tres idiomas, ¿no? Eh, a las personas sí se les da el idioma y algunas no, en términos de se les facilita a algunos más que a Sí, otros, facilidad, sí puedo decir que algunas personas tienen más facilidad que otras, pero no es determinante. no es determinante. Wow, eso es un parteaguas, yo de paradigma para mí. Sí cualquiera puede aprender, pero no cualquiera tiene la motivación o el motivo correcto para aprender. Y siento yo que ese es el determinante en aprender un idioma, porque tengo alumnos que uno podría decir no se le da, ¿no? O sea, muchos dicen, no, es que no se le da, no le entra la regla, ¿no? Pero que de verdad les gusta y se dedican y a veces me dicen, oiga, profe, o así, no, de repente un día que no tenemos clase, oiga, profe, es que estaba viendo esto y no me acuerdo si era así o así. O sea, como que se dedican y en su tiempo libre ponen un extra y se ve reflejado en cómo avanzan, ¿no? Contrario a un alumno que tal vez se le da muy fácil los idiomas, pero no es tan constante y no tiene ese mismo avance. Entonces, yo diría que la constancia es lo más importante, ¿no? No tanto que si puedo o no puedo, tengo la capacidad o no tengo la capacidad, es más una constancia y tener un objetivo. Pues como te digo, empecé dando clases por gusto a mis amigos y era gratuito, o sea, yo no les cobraba nada. Y pues eso fue alrededor de 2, 3 meses, fue en verano de 2020 y pues ellos hasta me decían, no, pues deberías cobrar, ¿no? Y yo pues como no tenía como tal las credenciales de que pues yo no estudié lenguas, sí estaba certificado en los idiomas, pero digo, pues ¿cómo les puedo cobrar, no? Si yo no soy profesor. Y lo más cercano para Rusia era Letonia. ¿No? Solamente una de ahí de mi campus se había ido a Letonia anteriormente, una compañera, y pues le pregunté, ¿no? Así como, ¿qué tal está todo? Me contó, me dijo, no, pues es un buen lugar, y ya me dio algunos tips, y dije, no, pues sí, voy a poner Letonia en primer lugar. Pero entrar en contacto con un país ex Unión Soviética, eh, ¿cómo vives ese choque con esa cultura? Pues mi primer choque fue el clima, porque yo llegué en enero. Entonces yo llegué todo blanco, nevado, así temperaturas de -10 grados. O sea, el día que yo llegué en la mañana estábamos creo que a -8, -7. Y ese fue como lo primero, ¿no? Porque yo pues sí llevaba mi ropa de invierno de aquí, pero la ropa de invierno de aquí no sirve para esos climas. Tuve que llegar allá y comprar pues unos guantes, un gorro, una bufanda, que sí, porque lo que yo llevaba era guantes de tela, ¿no? Pero los guantes esos no te van a ayudar para esas temperaturas, tienes que comprar guantes de cuero, ¿no? Que te protejan bien. Y pues eso fue lo primero, no ver el sol, creo que hasta como el quinto día que estuve ahí fue el primer día que yo vi el sol. En el transporte público nadie habla, o sea, si hablan es muy bajito. Y y pues hasta físicamente, ¿no? Ves ahí a la gente y es como, parece todo supermodelo. O sea, en el centro de Letonia toda la gente es muy alta, delgada, blanca, facciones muy finas y todos muy arreglados, muy bien vestidos. Y sí, o sea, parece pasarela de moda. Y pues uno todo así, lleno con sus tres suéteres y nada más así la cara que sale y todo. eh, pues así apretado y la gente como si nada, ¿no? Súper. Y estaban todos así bien, bien enchilados y les dije, yo nunca hubiera imaginado estar aquí enchilado, con calor, en short, en este lugar. Eso me lo imagino allá, pero aquí nunca, nunca me imaginé. ¿Por qué te llamó historia del arte y qué es eso que la mayoría de las personas ignoran de la historia del arte? Eh, que tú has encontrado y dices, wow, esto sería interesante que las personas lo supieran. Pues desde que yo tomé historia del arte en la prepa, era como un amor-odio esa materia, porque era muy difícil, sí, era muy difícil, pero tuve una maestra apasionadísima de la historia del arte y como que me transmitió esa idea. O sea, ella creo que no, o sea, no tenía necesidad de trabajar, solo iba a la escuela, daba su clase y se regresaba a su casa.
Entonces esa pasión por la historia del arte siento que la transmite, además de que esa clase la tomé con mi mejor amiga. Entonces como que también compartíamos mucho de eso. Y algo que me gusta mucho es que siempre la historia del arte es muy fiel a lo que está pasando en ese momento en la historia, ¿no? ¿O será que sí el estereotipo de belleza ha venido cambiando a lo largo del tiempo? ¿Cómo lo has visto tú? Siempre ha cambiado. Sí, y como te digo, en el arte se manifiesta. Siempre hay esta guerra de opuestos. Llega una cosa y luego lo siguiente es lo opuesto. Y lo siguiente es lo opuesto. Y lo siguiente es lo opuesto. Entonces, como eso que tú dices, ¿no? Esta parte del peso, ¿no? Eh, hay, hay épocas en las que un cuerpo más voluminoso se consideraba más saludable porque era la gente que podía comer mucho, ¿no? En aquellos tiempos del feudalismo, pues quien no comía, pues no tenía otra que estar delgado, ¿no? Entonces, por eso los reyes los retratan muy voluminosos. ¿M? Luego, no sé, tal vez llegan los años 20 que el modelo, el canon de belleza de la mujer era muy delgado, o sea, sí, totalmente recto, sin curvas, e incluso hasta la moda, ¿no? La moda se puede ver que los vestidos estaban hechos para retratar la línea así recta, que no hubiera curvas. Y había vestidos para la gente, a las mujeres que tenían un poco más de curvas, de volumen, vestidos que les hacían esa forma, les hacían ese efecto. ¿Has tenido la oportunidad de contrastar la carne que produce tu familia contra en algún momento una carne de supermercado? ¿Es diferente? Sí, sí, muy diferente. Sí, Ah, o sea, sí he llegado a comprar carne así, como te dicen, en Walmart y eso. Y no, o sea, definitivamente la textura es diferente. Y porque supongo que por la alimentación, ¿no? Desde la alimentación del animal, porque pues acá en mi casa, en el rancho de mi papá, pues sabemos que siempre están comiendo, ya sea, o sea, mi papá les cuida la alimentación, ¿no? Que no siempre estén comiendo seco, que les dé algo fresco, pues por lo mismo de que no es una producción así en masa, no es un rancho grande, pues se tiene como esta, pues más salud, ¿no? Dentro de los animales, tienen espacio para estar libres y todo, y sí influye mucho en la calidad del producto. Sí se nota, al momento de cocinarlo, luego se ve, ¿no? La calidad. ingeniero en aeronáutica. La Tierra es plana, la Tierra es redonda. La siguiente es una conversación con Daniel Esparza, ingeniero en aeronáutica, egresado del Instituto Politécnico Nacional en México, profesor de inglés, alemán, ruso, viajero, estudioso de la historia del arte, originario de Aguascalientes, de familia docente y recientemente ganadera. Como posiblemente habrás visto, hice mi mejor esfuerzo por acortar el intro. Por poco y decido no incluirlo, porque esta conversación, además de exquisita, está tan enriquecida de temas y está tan interconectada que me fue sumamente desafiante seleccionar momentos representativos. Sin embargo, aquí estamos y deseo de corazón que te agregue tanto valor a ti como me lo agregó a mí. Yo soy Héctor y esto es un café con EC. ¿Quién es Daniel Esparza? Ah, Daniel Esparza, profesor de idiomas, hidrocálido, entusiasta de los idiomas, los viajes, los gatos. Eres de Aguascalientes. Sí, soy de Aguascalientes, aquí nací, crecí pues la gran parte de mi vida. Estudié en León, Guanajuato, pero regresé a Aguascalientes. Y pues aquí la verdad es mi tierra y es donde me gusta mucho vivir, ¿no? Vives en Aguascalientes. Sí, es correcto. Yo soy de Ciudad de México. Has estado, te gusta viajar, ¿no? Por lo que te entendí, y Sí, has viajado a Ciudad de México. sí, en varias ocasiones he estado por allá. Es distinto. Yo no conozco Aguascalientes. No he viajado mucho, entonces he escuchado solo que
el ritmo de vida pareciera ser distinto en provincia, lo que llamamos provincia, los que vivimos en Ciudad de México, ¿no? De lo que es Ciudad de México, la capital. ¿Cómo lo vives tú cuando has tenido ese contraste? No, pues totalmente la diferencia, ¿no? Desde el cómo uno se mueve en la ciudad, porque aquí en Aguascalientes, pues, o sea, es una ciudad que si tienes coche, llegas a todos lados en 20, 25 minutos, ¿no? Está muy bien planeada, pero en transporte público es difícil moverte aquí y eso lo veo muy diferente, ¿no? En Ciudad de México, el metro que con 5 pesos vas hasta, cruzas de un lado a otro la ciudad. El ritmo de vida, como dices, ¿no? Ya es todo muy rápido, estar muchas cosas pasan, ¿no? El caos de repente. Y todo muy tranquilo, ¿no? La vida es muy tranquila. A veces hasta decimos, ¿no? Que seguimos siendo un rancho porque todos nos conocemos. Pero a pesar de eso, pues ya es una ciudad relativamente grande, ¿no? Ya somos más de 1 millón de habitantes. Pero pues aún así sí es aquí muy tranquilo, muy a gusto para vivir. Tal vez no tanto para visitar, por eso la gente no viene, si acaso en abril para la feria, eh, pero sí, o sea, es muy cómodo, ¿no? Estar aquí. No conozco a nadie que haya venido y diga que no le gusta Aguascalientes. Tremendo. Enhorabuena. Entonces, no hay mucho turismo en Aguascalientes. Pues ahorita lo están impulsando, la verdad, y sí hay, por ejemplo, la parte del vino, que es siempre aquí se ha trabajado mucho la uva, el vino, los pueblos mágicos que hay, se han empezado a hacer algunos festivales como de globos aerostáticos, pero pues lo fuerte es la Feria de San Marcos en abril, es cuando aquí sí la ciudad está a reventar. Wow. Um, ¿Cómo llegas a los idiomas? Pues yo desde niño, o sea, yo recuerdo que desde que estaba en la secundaria, yo un día, no sé, me entró la curiosidad y me puse en Google Traductor a traducir números en sueco. Yo no sé por qué elegí el sueco, me gustó. Los empecé a traducir, los anoté en una libreta y me los empezaba a aprender. Y así en la secundaria, en el receso, yo agarraba mi listita y me ponía a repasarlos. Los animales o cosas así, todavía me acuerdo de algunas cosas. Y pues fue algo así como muy inconsciente, ¿no? Muy inocente que hice en ese momento. Entro a la prepa y en prepa pues seguía aprendiendo el inglés, pero en la biblioteca había libros de idiomas y yo agarré uno de chino porque tenía amigos que estaban estudiando chino. Igual empecé así yo solo a agarrar frases, era un libro como de frases de viaje y a aprender chino y por mi cuenta, pero pues era un idioma pues difícil, ¿no? Para aprender de forma autodidacta. El primer año yo pues paso mi examen de inglés y me dice, no, pues puedes seguir como en inglés o puedes pasar otro idioma. Me dan de opciones francés y alemán y pues yo elegí más el alemán porque yo en ese momento sabía que quería estudiar una ingeniería y empiezo con el alemán y lo estudié 2 años, se me daba bien, lo aprendí pues relativamente rápido, ¿no? Bueno, en esos 2 años aprendí buenas bases para yo continuar por mi cuenta. Posteriormente, en la carrera, yo me quería ir de intercambio a Rusia, empiezo a aprender el idioma ruso. También en la prepa, yo en Duolingo, o sea, creo que fui de las primeras personas que usaban Duolingo. Y también empecé a aprender irlandés, empecé a aprender portugués. Y así, o sea, agarraba de aquí y de allá. Entonces, como que ya era algo que estaba ahí, pero como que yo no me daba cuenta, ¿no? Que tenía esa gran interés por los idiomas y la facilidad también, ¿no? Yo tomé nota de 5 idiomas: sueco, chino, alemán, irlandés, inglés. Eres políglota. Pues me podría considerar ya políglota, o sea, te digo, esos idiomas, algunos idiomas los empecé a estudiar, pero los abandoné, no eran nada más como por tiempo libre, pero ya formalmente sí llegué a estudiar el alemán, el ruso y ahorita estoy también con el portugués, entonces se puede decir que me puedo desenvolver con seguridad en 5 idiomas. Viajas, tú estudias una ingeniería, terminas estudiando una ingeniería. Estudié ingeniería Es aeronáutica, soy ingeniero aeronáutica. aeronáutico. Sí, es ¿En correcto. México? Sí, sí, en Guanajuato, ¿Por en qué? el ¿Por qué Politécnico Nacional. Wow, en el Politécnico. Sí. ¿Por qué ingeniería aeronáutica?
Pues yo sabía que quería estudiar una ingeniería porque a mí me gustaban mucho las matemáticas y pues era lo que me llamaba la atención. Y yo la primera vez que pisé un aeropuerto, o sea, yo me maravillé, ¿no? Como toda la logística, ver el movimiento y desde niño también me gustaba muchísimo la geografía y para mí como que ver en las pantallas así los destinos en diferentes lugares, para mí era como tener un mapa, ¿no? Ahí proyectado. Entonces me gustaban mucho los aeropuertos y dije, no, pues la ingeniería aeronáutica suena muy bien. Y pues esa fue como mi motivación, ¿no? La combinación de las matemáticas con la geografía, lo que me llevó a estudiar ingeniería aeronáutica. Estudias alemán y eventualmente vas a Alemania. Hablaste del intercambio de Rusia, pero antes de ir allá, Ajá. viajaste a Alemania. de- No, no llegué a ir a Alemania. Mientras estaba estudiando alemán, eso fue en la prepa, cuando estudié alemán. No, no tuve la oportunidad todavía de ir a Alemania, pero posteriormente, cuando hice mi intercambio, sí, era como lo que más visité fuera de donde yo vivía fue Alemania. y la razón por la que lo pregunto ligado a tu ingeniería, Ujú. la ingeniería alemana, hasta donde tengo, soy ignorante del tema, pero hasta donde he escuchado, es mundialmente famosa. Sí, Eh, Están en otro nivel. Tú estudias en una de las casas máximas de Latinoamérica, del mundo, es el Politécnico, ¿no? Entonces, y estudias ingeniería aeronáutica, que uno puede decir si una es más complicada que la otra. Yo soy licenciado, no tengo conocimiento de ingeniería, pero tú en algún momento asumo contrastas en dónde está Alemania en términos de ingeniería. ¿Están en otro nivel o a veces se sobreestima? no, no se sobreestima. Definitivamente sí es otro nivel. O sea, es como tú bien dices, ¿no? Se tiene esta idea de que uno escucha Alemania o que un producto está hecho en Alemania y luego lo dices, buen producto, ¿no? Porque ¿qué conocemos? Audi, conocemos incluso hasta el detergente, ¿no? El detergente Persil, que es del detergente alemán. Uno se le viene a la mente esa calidad. Y pues yo no tuve la oportunidad de estudiar directamente en Alemania, pero por lo que, o sea, el conocimiento que tengo y por lo mismo de que pues tengo que conocer mucho de Alemania, ¿no? Para lo que me desenvuelvo, sí es como otro nivel de tanto de exigencia como de mentalidad, ¿no? De los alemanes. Ellos son muy de seguir las reglas, entonces las ingenierías son muy metódicas, por lo tanto los alemanes pues son muy de generar todos sus procesos, tener todo bien hecho, que todo salga bien, que no haya ninguna falla, ningún margen para error. Entonces, y hasta desde la educación, ¿no? Desde la educación en Alemania, desde que uno entra a la casi casi que a las primaria, secundaria, uno ya tiene que saber qué es lo que va a hacer de su vida para saber a qué tipo de escuela va a estudiar. Entonces sí es muy, pues muy diferente, ¿no? Tanto el nivel como la mentalidad de las personas que aquí en México. Es muy difícil en tu contexto que has estado allá para un mexicano estudiar en Alemania. Pues sí se tiene que seguir una buena cantidad de procesos de papeleo. Es posible, sí, pero pues casi casi que lo que más se necesita a veces es la solvencia económica, porque cuando un simple intercambio de la universidad a Alemania, ellos ya te están pidiendo que tú tengas en tu cuenta de banco el dinero para mantenerte todo el tiempo que vas a estar allá. Entonces, y pues Alemania tampoco es un lugar que digas, es el lugar más barato, ¿no? Entonces sí se requiere esa parte. O bien, pues, tener muchísimo talento para ganarte alguna beca para que, pues, puedas llevar tus conocimientos para allá. Pero sí es posible, pero sí es mucho proceso, ¿no? Mucha burocracia. Los alemanes les encanta el papeleo y es algo que a veces a los mexicanos no se nos da muy bien, ¿no? Después de algo más en términos de tu formación, estudias ingeniería y entras al terreno profesional en tu trabajo como docente y posiblemente alguna otra dedicación o hay alguna otra formación
No, no, simplemente termino la Es carrera. mucho decir, ingeniería aeronáutica es mucho Sí, decir, pues, pero sí, terminé la carrera. ¿no? Justo terminé en el 2020, que era cuando sucedió todo lo de la pandemia. Y creo que esa fue la circunstancia que me llevó a la docencia, porque cuando yo termino la carrera, incluso estaba yo aplicando para un programa de como tipo prácticas profesionales. El programa se canceló totalmente por lo mismo de que las empresas estaban casi casi cerrando. Y pues yo dije, tengo que hacer algo, ¿no? En este momento, porque regreso a casa de mis papás, no podía trabajar, ya había terminado de estudiar, entonces dije, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que ocuparme. Y empecé yo a dar clases a mis amigos, yo así publiqué en Facebook, ¿quién quiere clases de alemán? ¿Quién quiere clases de ruso? Gratis, así unas 2 horas a la semana, nada más pues para entretenerme, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé como que a descubrir que me gustaba, que tenía la facilidad y que pues a mis amigos también les gustaba, ¿no? El cómo yo les estaba explicando y veía yo cómo ellos aprendían y pues prácticamente de la nada, ¿no? Surgió eso. Y nunca he trabajado en la industria, sí he tenido oportunidades para integrarme a la industria, pero sinceramente la docencia es algo que me gusta muchísimo. Yo no sabía que me gustaba. Mis papás son maestros, de hecho, ellos son maestros de secundaria de inglés. Y desde niño, ¿no? A los hijos de maestros siempre les dicen, tú de grande quieres ser maestro como tus papás. Y yo siempre decía, no, yo no quiero ser maestro. Y pues ahora aquí estoy, ¿no? En el mismo destino. Maestros de inglés son tus papás. Sí, Tú, sí, de secundaria pública. en Aguascalientes, ¿es bien pagada la docencia en educación pública? Pues Y la en razón por los tiempos de ellos, ajá, ajá, ajá. Y la en los razón por tiempos, ajá, la que le pregunto, tal vez solo para complementarla, es en qué ambiente tú creces, ¿no? Es un ambiente en el tipo de ambiente en el que em, te es muy sencillo desenvolverte, ¿no? En términos económicos, ¿no? Es el promedio, ¿no? De donde todos nos desarrollamos, o no está por encima del promedio y eso empuja de alguna manera el que tú te expongas a otras culturas. ¿Cómo lo viviste? Pues mis papás, pues ellos ya están jubilados, entonces a ellos les tocó vivir en aquellos tiempos donde pues tenían asegurada su jubilación, existía lo que la famosa carrera magisterial, ¿no? Entonces ellos siempre fueron muy aplicados de estar concursando para carrera magisterial, entonces ellos llegaron a avanzar ciertos niveles y obtener pues mayores ingresos, entonces... Pues se podría decir que crecí. Yo vivía en un pueblo de 5.000 habitantes, entonces no crecí en la ciudad. Y pues vivíamos, o sea, vivíamos bien, ¿no? La verdad, nunca nos faltó nada, pero por lo mismo de que mis papás fueron avanzando, ¿no? Construyendo, incluso mi papá le gusta mucho la ganadería, entonces a criar animales, tiene tierras, entonces empezó pues a sembrar y todo esto, entonces había más de un ingreso, ¿no? En la casa. Y pues en esa parte sí podría decir que eh, eso me impulsó, ¿no? También a que yo pudiera estudiar en otra ciudad, que pudiera irme a Guanajuato a estudiar al Politécnico. Como tú dices, ¿no? Tener el contacto con otras, pues, con otras culturas, otras sociedades, ¿no? El hecho de viajar con mi familia y que ellos me pudieran apoyar también para un intercambio, pues eso también detonó mucho, pues, en dónde estoy, ¿no? En este momento. Increíble. Entonces, tu papá en algún momento comienza a dedicarse a la ganadería. Él Tú, siempre se dedicó a la agricultura desde niño. Desde wow, niño, mi abuelito es agricultor y después empezó a dedicarse más a la ganadería porque vio que había como más seguridad, ¿no? Seguridad económica en la ganadería. Y ahorita que está jubilado es prácticamente a lo que se dedica. Sus tierras son para darle de comer a los animales y los animales son todo su día, ¿no? Más que nosotros. entonces tu alimentación proviene históricamente de la propia producción. Y la razón por la que me desvío un poco hacia esa pregunta es porque quienes vivimos en ciudad, ¿no? Estamos acostumbrados posiblemente, no sé si solo los que vivimos en ciudad, ¿no? Pero Ujú. a comer la comida del Walmart, ¿no? La carne que viene en el Walmart, la que encontramos de pronto en el tianguis. Entonces, eh,
me ha llamado la atención, ¿no? Que últimamente he empezado a escuchar un poco más, tal vez solo en mi microuniverso, pero Ujú. eh, en, en, en redes y, o sea, sobre todo en redes, porque no conozco a alguien que lo esté viviendo, creo que sí, un par de personas, pero sobre eso empezar a cultivar en casa y los huertos, ¿no? Como en azoteas y como tratando de cultivar la propia alimentación, pero entonces tú creces toda tu vida en un ambiente así. eh, ¿Eso influye en tu alimentación? ¿Eso se vive de manera distinta? Para ti es difícil saberlo porque es lo que siempre ha sido tu realidad. ¿Cómo lo vives? Sí, sí, creo que sí, sí creo que sí tiene una gran influencia porque, pues yo cuando niño me acuerdo, ¿no? Ir a casa de mi abuelito a comprar la leche, porque mi abuelito todavía tiene vacas y ordeña y vende la leche. Entonces era comprar la leche de salida así de la vaca, llegar a la casa, hervirla y para cenar, ¿no? O mi papá cuando producía frijol, mi mamá, no, pues guárdame un costal para tener todo el año frijol y estar, y pues comer, ¿no? Incluso el maíz, nos tocaba desgranar el maíz, se lo vendíamos o incluso lo vendíamos ya desgranado al molino. En el molino lo hacían el nixtamal, la masa, y ya comprábamos las tortillas. Entonces era como, pues producía, o en los animales también, ¿no? A veces mi mamá decía, ah, mira, todavía cuando yo estaba en la carrera me decía, mira, lleva carne porque es del becerro que vendió tu papá el otro día. Y pues ya yo me llevaba, ¿no? Mis 2 kilos de carne. Entonces... Para mí, este hecho como de comprar carne en Walmart o en un supermercado así, para mí es como, no, 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 o sea, para mí no se Totalmente. siente bien, ¿no? O sea, yo la carne prefiero comprar como en una carnicería, siempre es como tal vez un poquito más directo, o incluso hasta cuando voy a mi pueblo, a veces era como, no, pues le encargaba a mi mamá, no, pues cómpreme 2 kilos de esto y esto, porque es pues de los mismos animales que se producen ahí mismo. Y pues para mí era como más me sentía más a gusto, ¿no? Sabiendo que era lo que estaba comiendo y no algo ya empaquetado que quién sabe cuántos días estuvo ahí, ¿no? En el supermercado. ¿Has tenido la oportunidad de contrastar la carne que produce tu familia contra en algún momento una carne de supermercado? ¿Es diferente? Sí, sí, muy diferente. Sí, Wow. o sea, sí he llegado a comprar carne así, como tú dices, en Walmart y eso. Y no, o sea, definitivamente la textura es diferente. Y porque supongo que por la alimentación, ¿no? Desde la alimentación del animal, porque pues acá en mi casa, en el rancho de mi papá, pues sabemos que siempre están comiendo, ya sea, o sea, mi papá les cuida la alimentación, ¿no? Que no siempre estén comiendo seco, que les dé algo fresco, pues por lo mismo de que no es una producción así en masa, no es un rancho grande, pues se tiene como esta, pues más salud, ¿no? Dentro de los animales, tienen espacio para estar libres y todo, y sí influye mucho en la calidad del producto. Sí se nota, al momento de cocinarlo, luego se ve, ¿no? La calidad. ¿Nunca te llamó, Daniel, como integrarte no sé si es negocio familiar, porque si te entendí bien, no es necesariamente a gran escala, pero ¿nunca te llamó tomar ese camino? No, ese camino sí no, o sea, yo lo veo en mi papá, o sea, mi papá él no lo ve como un trabajo. Él lo ve como su diversión, su entretención. Él puede estar todo el día ya en la parcela, hasta se queda a dormir allá a veces y él a gusto, ¿no? Feliz. Pero para mí no, o sea, para mí sí implica como mucho esfuerzo, mucho trabajo y no me vería en un ambiente así. Te voy a moverme de tema. En algún momento vives un intercambio. ¿Cuándo es la primera vez que sales del país? La primera vez que salí del país tenía alrededor de 11 años, ¿sí? Tengo familia viviendo en Estados Unidos. Y en ese entonces, pues mi mamá dijo, no, pues vamos a ahorrar y nos vamos a ir a Estados Unidos con tu tía. Y incluso fue hasta la primera vez que yo subí un avión, fue como tal vez el viaje que lo detonó, ¿no? ¿Lo recuerdas? Sí, sí me acuerdo. De hecho, ¿Cómo lo viviste? fuimos hasta Guadalajara y yo así de un día antes no podía dormir porque era como mañana voy a subir un avión, ¿no? Guardé hasta la servilleta que te dan en el avión, o sea, creo que hasta me robé una revista de las que tienen ahí
en el avión, porque para mí era como todo un suceso, ¿no? El Sí. hecho de ir para allá. Y, y pues en ese momento yo apenas estaba empezando a aprender inglés, o sea, sabía yo creo que lo más básico, y pues estando allá para mí sí era como perdido, ¿no? Ese sentimiento de no sé si aquí yo me pierdo, yo no sé para dónde me voy a ir. Y para todo pedirle ayuda a mi mamá, pedirle ayuda a mi hermano, que mi hermano es mayor, y a mi primo, ¿no? Porque ellos pues ya viven allá. Pero sí, como que en ese momento nació como ese interés en los aviones, en la aeronáutica, y también pues la necesidad, ¿no? De tengo que aprender inglés porque pues en algún momento podría volver a ir, ¿no? Y a partir de ahí creo que volvimos a ir en otra ocasión, y ya después de eso fue la siguiente vez que salí del país, fue en mi intercambio. ¿Cuál es tu primer intercambio a Rusia? Fue a Letonia. Hubo un problema, sí fui seleccionado por parte de la universidad para irme a Rusia, a Moscú, a un instituto de aviación, pero yo me iba a ir en agosto de 2018 y llegó agosto y no llegaba mi carta de aceptación por parte de la escuela de Moscú. Y iniciaban clases el 1 de septiembre, se llegó el 1 de septiembre, no me llegaba nada, y yo correo, 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 correo a la Ciudad de México, ¿qué está pasando? Y me dice, no, pues hubo problemas con el convenio, no te vas a poder ir, pero puedes volver a solicitar para el siguiente semestre, ¿no? Yo no me había inscrito a ese semestre, entonces hice pues lo que sobró así de materias de lo que había. Metí dos Sí, materias ese semestre, yo estuve haciendo nada fieles. prácticamente. Volví a solicitar y lo más cercano para Rusia era Letonia. ¿No? Solamente una de ahí de mi campus se había ido a Letonia anteriormente, una compañera, y pues le pregunté, ¿no? Así como, ¿qué tal está todo? Me contó, me dijo, no, pues es un buen lugar, y ya me dio algunos tips, y dije, no, pues sí, voy a poner Letonia en primer lugar, porque tenías que seleccionar tres opciones. Escogí Letonia, escogí Alemania, y en tercer lugar, no recuerdo, creo que escogí Suecia o algo así. Pero pues casi nadie selecciona Letonia porque o no lo conocen o pues tampoco es un lugar conocido, ¿no? Que por el gran nivel educativo tampoco. Y dije, pero pues es el lugar donde voy a poder aplicar el idioma, porque ya había estudiado pues año y medio el ruso, que tengo que de alguna manera practicarlo, ¿no? Y Letonia aprovecharlo. habla ruso. Sí, en Letonia el idioma local es el letón. La gente, pero como fue parte de la Unión Soviética, la gente, partir tal vez como mayor de 35 hablan ruso y los jóvenes casi todos hablan inglés. Entonces, Wow. cualquiera de los tres idiomas uno se puede. Que son precisamente los que tú llevabas. No, pues, no el Bueno, letón, pues, el pero el ruso y el inglés y el inglés. ruso. Ajá, exacto. Sí, Wow. exactamente. ¿Cómo vives ese primer choque cultural? Porque cuando viajas a Estados Unidos, eh, hay cierta, claramente, diferencia de cultura, pero al ser un país vecino estamos muy americanizados, ¿no? En cierta medida. Ujú. Entonces, Sí. pero entrar en contacto con un país ex Unión Soviética, ¿cómo vives ese choque con esa cultura? Pues mi primer choque fue el clima, porque yo llegué en enero. Entonces yo llegué todo blanco, nevado, así temperaturas de -10 grados. O sea, el día que yo llegué en la mañana estábamos creo que a -8, -7. Y ese fue como lo primero, ¿no? Porque yo pues sí llevaba mi ropa de invierno de aquí, pero la ropa de invierno de aquí no sirve para esos climas. Tuve que llegar allá y comprar pues unos guantes, un gorro, una bufanda, que sí, porque lo que yo llevaba era guantes de tela, ¿no? Pero los guantes esos no te van a ayudar para esas temperaturas, tienes que comprar guantes de cuero, ¿no? Que te protejan bien. Y pues eso fue lo primero, no ver el sol, creo que hasta como el quinto día que estuve ahí fue el primer día que yo vi el sol. Y O sea, ¿es de noche 5 días o simplemente está como nublado? ¿O estaba como? muy nublado, sí, estaba Wow. nublado, estaba nevando y sale el sol así un día y otra vez nublado, todo gris. Eh, También este choque de, pues, la gente, ¿no? Aquí en México, pues, vas al centro y es el bullicio de la gente, gente por aquí, gente por allá yendo, comprando, mucho ruido, y allá todo es silencio. O sea, la gente no habla en la calle, en el transporte público nadie habla, o sea, si hablan es muy bajito.
y, y pues hasta físicamente, ¿no? Ves ahí a la gente y es como, parece todo supermodelo, o sea, en el centro de Letonia toda la gente es muy alta, delgada, blanca, facciones muy finas y todos muy arreglados, muy bien vestidos y sí, o sea, parece pasarela de moda y pues uno todo así lleno de con sus tres suéteres y nada más así la cara que sale y todo eh, pues así apretado y la gente como si nada, ¿no? Súper a la O sea, ellos moda. no se visten así, ellos ya están, diríamos, aclimatados. Pues en parte aclimatados, en parte, pues que ellos ya saben, ¿no? Qué ropa Ok. utilizar. O sea, ellos ya tienen los recursos, ¿no? Tres mallas, pero pues casi no se nota como tanto empalmadero, ¿no? O ya la ropa térmica y todo esto, sus gorros, pero pues todo súper así trendy, ¿no? Se podría decir. Sí. Ese es tu primer viaje. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve viviendo allá 5 meses. 5 meses. Y fueron 5 meses, me tocó pues llegar en el invierno total. Cuando me fui estaba haciendo un calor horrible, o sea, eran 32 grados, 32 grados, había una onda de calor, súper húmedo, tuve que comprarme un short porque yo no llevaba shorts, porque para qué los voy a necesitar, ¿no? Tuve que comprarme un short y un día estaba, de hecho, les hicimos como que un picnic final con los amigos que conocí allá, un día en la tarde. Pues estaba el calor fuertísimo, el sol, yo en short y ya les había preparado un ceviche con unos habaneros que había comprado yo en Alemania y estaban todos así bien, bien enchilados y les dije, yo nunca hubiera imaginado estar aquí enchilado, con calor, en short, en este lugar, eso me lo imagino allá, pero aquí nunca, nunca me había imaginado eso. O sea, cuando llegaste era invierno y es invierno recio, diríamos, ¿no? Sí, sí, Y así de cuando, un día me tocó -14, -15 grados. cielo santo, centígrados. Sí. Em, y cuando te regresas, o sea, 5 meses después, hay calor, pero calor de a 30 grados. Ajá, calor de tinta, húmedo, humedísimo. Sí, Wow. sofocante. Sí, es abismalmente, o sea, es muy extremo, asumo el clima Sí, ya. sí, 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 muy cambiante. Regresas, tal vez solo antes de, lo iba a abordar cuando fuéramos a Rusia, pero Ujú. el mexicano es tan cotizado en Rusia, el hombre mexicano, porque he escuchado que la mujer latina, ¿no? Y hace poco lo confirmé con alguien que fue de viaje para allá, ¿no? Em, y me decía, sí, sí, ¿no? Pero el hombre mexicano es también cotizado en esos rumbos en Europa, como se creería, Ajá. Mm, o es un mito, o es como en todo, depende, sí. ¿no? Yo pienso que depende más de la actitud de la persona, porque, y también del país, ¿no? Porque yo estando en Letonia, ahí la gente, yo los definía como muy introvertidos. Ellos son muy introvertidos, muy silenciosos. Entonces ven a alguien, así un mexicano muy extrovertido, muy confianzudo, se alejan totalmente, ¿no? Los rusos sí son un poquito más cálidos, ya cuando te conocen, o más fiesteros, se podría decir. Y con ellos sí, o sea, un mexicano que les haga fiesta, pues sí es bienvenido. Pero también juega mucho el papel aún en esas partes del racismo, porque pues, yo pues lo viví, ¿no? Estando ahí en Letonia, y era a veces muy evidente que uno se subía al camión y se le quedaban viendo a uno, ¿no? Me tocó en ocasiones que yo me sentaba a un lado de alguien y ese alguien se paraba y se iba a otro lugar, simplemente porque pues yo no era blanco, o sea, totalmente blanco. Ajá. Entiendo, entiendo, Sí, entonces, pues sí depende mucho de la cultura de la persona y de la actitud, ¿no? Que uno como mexicano tenga, que lo puede hacer tal vez atractivo o puede alejar a las personas. totalmente, totalmente. Regresas de Letonia. ¿Cuántos años tenías cuando En regresaste? ese momento tenía 23, no, menos, era 2019, 22 años. O 22 años. Ujú. Regresas
y dices, yo quiero volver a ir. ¿Cómo se despierta ese apetito? O cómo Pues, surge el segundo viaje, ¿no? bueno, no ha habido segundo viaje aún. Ajá. Solo fue en esa ocasión que estuve por allá, Rusia no. pero Entonces yo lo malentendí. no, a Rusia Rusia no, no he todavía tenido la no es. oportunidad de ir, no. Wow, enhorabuena. Ok, ok. ¿Hay planes? No a corto plazo. Pues no a corto plazo, aparte de que ahorita es difícil viajar para allá. Ajá. Pero sí, sí me gustaría, o sea, como que a pesar de que es, podríamos decir, un lugar gris, un lugar triste para muchas personas, a mí me gusta mucho como ese ambiente muy tranquilo. Yo lo relaciono mucho tal vez porque soy de aquí de Aguascalientes, que la vida es muy tranquila. Ajá, entonces para mí como una ciudad muy grande o un lugar como muy perfecto, por ejemplo, cuando estuve en Alemania, que todo es muy metódico, muy perfecto, digo, no, aquí no encajo tanto, más como un lugar con un poquito más de caos, un lugar más tranquilo. eh, y pues eso es lo que me llama mucho la atención de ahí. Yo sí me vería viviendo en un lugar como ese. Wow. Terminas la carrera, terminas la ingeniería. Sí te fuiste de intercambio, ¿no? Sí, por lo que entendí. Sí, fue el viaje a Letonia fue en Fue en intercambio intercambio. en la universidad. Regresas, te gradúas. ¿Cómo ocurre el proceso en donde asumo en algún momento, ¿no? Nos hablaste y me hablaste de Facebook y colocar los anuncios, pero ¿cómo es el proceso? En algún momento dices, bueno, con la ingeniería puedo conseguir empleo, seguramente compañeros tuyos de la carrera o posiblemente empiezan a integrarse en alguna compañía. Em, ¿Cómo ocurre ese proceso en el que tú dices, no, yo voy a hacer algo diferente? Pues como te digo, empecé dando clases por gusto a mis amigos era gratuito, o sea, yo no les cobraba nada. Y pues eso fue alrededor de 2, 3 meses, fue en verano de 2020. Y pues ellos hasta me decían, no, pues deberías cobrar, ¿no? Y yo pues como no tenía como tal las credenciales de que pues yo no estudié lenguas, sí estaba certificado en los idiomas, pero digo, pues ¿cómo les puedo cobrar, no? Si yo no soy profesor. Pero ellos disfrutaban, ¿no? Las clases, estaban aprendiendo. Y continué, ¿no? Continué con algunos, estuve buen tiempo con algunos amigos. Y posteriormente yo empiezo a trabajar en un call center porque yo me sentía como de, tengo que hacer algo, ¿no? Ya tengo que empezar a generar dinero. Y empecé a trabajar en un call center como intérprete de español-inglés. Y que, pues podría decir, no todo fue malo ahí, porque mejoré muchísimo mi inglés, se puede decir que casi lo perfeccioné, pero pues era un trabajo muy pesado para mí. Pues es estar ahí 8 horas atento, escuchando, hablando, pensando, traduciendo, anotando. Entonces es muy desgastante estar ahí 8 horas como intérprete. Y duré 8 meses en ese trabajo y dije, no, ya, es suficiente para mí y renuncié. Y para estos momentos yo ya había empezado a hacer grupos con conocidos de alemán y tenía también uno de ruso y ya les cobraba así creo que era como 50 pesos la hora o algo así. Y les empezaba a cobrar y ya con eso pues tenía algo de ingresos y igual mis papás me seguían de repente medio apoyando porque me veían que sí, que a veces estaba difícil la situación. Y yo renuncio en mayo y para junio, julio, una amiga me manda un anuncio. Bueno, como una publicación en Facebook de una escuela que estaba buscando maestro de alemán, aquí mismo en Aguascalientes. De hecho, esa escuela estaba a 1 kilómetro de donde yo vivía. Entonces yo llegaba, Wow. me quedaba muy cerca. Pues yo dije, pues yo enseño alemán, ¿no? Me hicieron una entrevista y como que conecté bien con el director de la escuela y empecé a trabajar ahí, también un grupo, y ya de ahí de un grupo se hicieron dos, se hicieron tres, ahorita estoy trabajando en esa escuela, casi pues estoy ahí casi todo el día y aparte pues yo tengo por mi cuenta mis alumnos, mis grupos y una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Oye, entonces, una parte de tu tiempo, de tus ingresos, proviene de ser docente en una escuela.
y otra parte de tus ingresos viene de clases particulares. Sí, es correcto. Mi pregunta es, ¿se puede vivir de ser docente de idiomas? Sí, O sí, sí. directo y plano, wow. Sí, yo soy testigo de que sí. Tremendo, enhorabuena. ¿Qué es? ¿Cualquiera puede aprender un idioma? ¿Cualquiera puede aprender? Porque alemán y ruso, yo lo que he visto es, el alemán por lo menos tiene las mismas letras que utilizamos en castellano, creo que solo una de diferencia, ¿no? Algo así. Ujú, sí. Pero con el ruso tienes que aprender el ABC como el chino, ¿no? O sea, desde el principio. Créeme que esa es la parte fácil del Wow, ruso. ¿cómo es? ¿Cuál es más complicado? ¿Cuál has observado que las personas se les dificulta más? ¿Los dos es igual? ¿Cómo funciona? Pues para alguien que habla español, definitivamente el ruso sí es más, pues sí, complicado, ¿no? Incluso hasta algo que me da mucha risa es siempre los ejercicios o los libros de ruso, o bien las lecturas, ¿no? Dice, ay, soy tal persona, estoy aprendiendo ruso y sé que el ruso es muy difícil. O sea, hasta ellos mismos admiten, ¿no? Que el idioma es difícil. Por lo mismo de que pues el español y el ruso son familias que están un poquito más alejadas, ¿no? Hablando ya de lingüística. El alemán todavía está más cercano, más relacionado con el inglés, entonces el inglés pues tenemos mucho contacto. Y pues el ruso es un idioma con una gramática pesada, podría decir yo. Hay muchas reglas, muchas cosas que hay que tener en cuenta para una simple oración, ¿no? Y por lo mismo no se enseña igual. En una clase de inglés, en la primera clase ya salimos diciendo mi nombre, yo vivo en tal lugar y tengo tantos años y me gusta esto, ¿no? Pero en ruso, simplemente para decir de dónde vengo, tengo que aprender todo un caso gramatical, cómo cambian las palabras en ese caso. Para decir qué edad tengo, me tengo que aprender otro caso gramatical, que pues por casos gramaticales diríamos cómo cambia una palabra, ¿no? Si termina en A, o termina en U, o termina en E, o termina en OI, o hay muchísimas terminaciones, ¿no? Entonces sí es más retador el idioma ruso. ¿Cualquiera los puede aprender? ¿Ambos? Sí, sí cualquiera puede aprender, pero no cualquiera tiene la motivación o el motivo correcto para aprender. Y siento yo que ese es el determinante en aprender un idioma, porque tengo alumnos que uno podría decir no se le da, ¿no? O sea, muchos dicen, no, es que no se le da, no le entra la regla, ¿no? Pero que de verdad les gusta y se dedican y a veces me dicen, oiga, profe, o así no, de repente un día que no tenemos clase, oiga, profe, es que estaba viendo esto y no me acuerdo si era así o así. O sea, como que se dedican y en su tiempo libre ponen un extra y se ve reflejado en cómo avanzan, ¿no? Contrario a un alumno que tal vez se le da muy fácil los idiomas, pero no es tan constante y no tiene ese mismo avance. Entonces, yo diría que la constancia es lo más importante, ¿no? No tanto que si puedo o no puedo, tengo la capacidad o no tengo la capacidad, es más una constancia y tener un objetivo para aprenderlo, no nada más. Lo veo mucho con el inglés. También enseño inglés y el inglés pues muchos los aprendemos porque tenemos, ¿no? Tenemos que aprender o nos lo están pidiendo en el trabajo o si no, no me gradué de la universidad. Entonces no hay como tal una motivación que salga de mí. Entonces mucha gente lo ve como, es que tengo que aprenderlo y lo ve como un dolor de cabeza y batalla un poquito más, incluso con el inglés, que yo considero que es un idioma más sencillo. Pero hay quienes dicen, no, es que a mí me gusta mucho Rusia, me gusta mucho, no sé, la cultura del país, la literatura, o en algún momento quiero leer esto, quiero ver esta película, o no sé, también incluso me hago gente que, no, es que mi novio es de Alemania, o, es que mis hijos viven allá y pues quiero hablar con mis nietos, ¿no? En su idioma. Entonces esas motivaciones son los que yo veo que se manifiestan en un buen avance, un buen aprendizaje. Entonces, Daniel, profesor de tres idiomas, ¿no? Eh, a las personas sí se les da el idioma y algunas no, en términos de se les facilita a algunos más que a Sí. otros,
Facilidad, sí puedo decir que algunas personas tienen más facilidad que otras. pero no es determinante. No es determinante. Wow, eso es un parteaguas, yo, de paradigma para mí, porque alguna vez creo que leí un estudio, pero ya sabes, ¿no? Hoy en día, todo el mundo escribe artículos de, al menos pienso yo, sobre estudios aquí, estudios allá, pero no, es muy común encontrar artículos que no traen las citas de a qué estudio se refiere o, ¿no? Pero lo que quiero decir es, en donde al parecer, sí, creo que era algo así como los niños si estudian, antes, si aprenden antes de los 7 años un segundo idioma, se les facilita más aprender un tercero y tienen como, son más proclives a volverse políglotas. Y yo he encontrado que en el día a día, ¿no? Las personas que eh, hablan inglés, más veces de las que no, he encontrado que hay alguna correlación de lo empezaron a estudiar en una escuela bilingüe de niños o tuvieron un maestro asignado desde muy temprana edad o estuvieron muy expuestos al idioma desde muy temprana edad y las personas que por la razón que sea nunca tuvieron esa oportunidad de exponerse al idioma, he encontrado que tienen historias repetidas, que no sé si eso también juega un papel a nivel de la mente de cada uno de nosotros, de como de fracaso, por así llamarlo. Así es como he visto que lo verbalizan, de es que ya lo he intentado en una escuela y ya lo intenté en un curso y ya lo intenté en... Y como que esto se viene acumulando y cielos, es muy complicado después de determinada edad que logren avanzar. ¿Te has enfrentado a algo así? Eh, sí, o sea, es un, yo le llamaría una, tal vez una creencia muy común de que los niños aprenden más fácilmente. Es cierto en cierta medida, pero por la razón de que los niños tienden a copiar lo que escuchan. Entonces ellos escuchan algo y lo copian, lo replican. Y al momento de ellos tratar de repetirlo, ellos no temen equivocarse. Ellos simplemente están diciendo lo que en su mente funciona. Y es algo que en los adultos no pasa. Los adultos como que ya tenemos programado ese chip de si me equivoco está mal, me van a regañar o me van a tomar como tonto, ¿no? Entonces, en eso yo veo que sí influye mucho porque cuando tú empiezas a aprender un idioma, obviamente vas a estar equivocándote. Yo siempre les digo en clase, el que no se equivoca aquí en clase es por dos razones. Una, no está haciendo nada, o dos, ya sabe y debe de irse al siguiente nivel. Entonces, aquí venimos a equivocarnos. Ujú. Entonces, no tener miedo a cometer estos errores, a sonar chistoso. Y de hecho, uno a veces hasta aprende más, ¿no? Cuando se equivoca y lo corrigen, es como de, ay, sí, Sí, y ya se le graba más. Que cuando sí lo dijo bien a la primera, tal vez no supo por qué, pero lo dijo bien. Y ya se le olvidó que sí lo dijo bien. Entonces, ese siento yo que es uno de los factores principales de por qué los niños aprenden más fácilmente, podríamos decirlo. Ujú, o avanzan más rápido. entiendo. Lo otro que he escuchado es, ¿te has enfrentado con estos? No sabría decir en idiomas como el alemán, el ruso, no tengo la más mínima exposición, pero en el aprendizaje de inglés, más veces de las que no he escuchado está como complejo, voy a usar esa palabra, ¿no? Sobre no, es que mi pronunciación no es la correcta, es que me comí un, y de pronto, como este temor, bien lo mencionas, a equivocarnos, pero además este temor a practicar porque, pues, no voy a saber conjugar, no voy a saber usar a lo mejor algún tiempo correcto del verbo, algún, ¿no? Auxiliar. Y alguna vez escuché a alguien decir, oye, ¿has escuchado algún gringo hablar español y cómo lo hablan mucho? ¿Y acaso te has sentido como ofendido de decir, ay, qué mal habla? Y la veces que yo he replicado la pregunta es no, al contrario, es como, o sea, Qué bueno que lo intentan, ¿no? ajá, es como halagador, no sé, pero es como de reconocerse, algo positivo se deriva de eso, Sí. ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pues hay dos cosas ahí.
En primera, yo considero, y de hecho en mi salón, bueno, en mis clases, yo les digo, si ustedes están interesados en pronunciación, o sea, ustedes quieren hablar como un nativo, podemos trabajarlo, sí, se puede trabajar, podemos trabajar fonética, pero hay quienes dicen, no, es que yo simplemente no lo quiero hablar como un nativo, o sea, yo quiero hablarlo, no me importa que lo pronuncie mal, pero me quiero dar a entender. Y le digo, también es válido, ¿no? Porque no hay, se puede decir, no existe una pronunciación correcta o no correcta, porque hay muchas variaciones del idioma. ¿M? E incluso el acento que tenemos hasta nos da una identidad de, pues, de dónde vengo, ajá, y si hablo otro idioma, ahí se va a notar. Y me muestra, ¿no? Como alguien que se tomó el esfuerzo y la meta de aprender el idioma. Lo que sí les digo es, ok, si no nos interesa tanto pronunciar como un nativo, por lo menos hay que conocer cómo lo pronuncian ellos para poder entenderlo. Porque si yo, con el inglés, ¿no? Que lo que se escribe y lo que se habla es muy diferente. Si yo estoy esperando a que me lo digan como yo lo digo, pues no, nunca voy a captar la palabra, ¿no? Cuando la escuche. Entonces, por lo menos conocer cómo es hablado, tal vez en el acento americano, el acento británico, pero ya si yo no me quiero esforzar tanto en pronunciar como un nativo, no hay tanto problema. Vemos gente muy exitosa que tienen diríamos, hablan muy feo, ¿no? Tienen su acento feo, como Salma Hayek, como Sofía Vergara. De hecho, en Estados Unidos hay mucha gente que dice, no, es que los indios pronuncian feo, pronuncian mal. Pero pues es el acento indio, ¿no? Y de hecho la gente con más ingresos en Estados Unidos son los indios, que llegan a ser muy exitosos. Entonces eso no es una limitante como real, o no, no sé cómo decirlo. No, no es, técnicamente no es una limitante, ¿no? Más limitante sería en el aspecto de el prejuicio que existe en diferentes culturas, Ya. porque hay muchas personas que ven a alguien hablando el inglés con un acento muy marcado y lo toman como alguien que no tiene educación, alguien, pues, incluso si son medio xenófobos, racistas, van a decir, no, pues este latino, y nos ven hacia abajo. O en países, en Alemania sucede de repente este hecho de que pues ellos, como su vida es muy así, o sea, tiene que ir como relojito todo, como va planeado. Entonces, si tú llegas con un alemán mocho a tratar de hablar con ellos, muchas personas para evitarse la molestia de estar tratando de entenderte y de estar corrigiéndote, simplemente o te ignoran o cambian al inglés, pero es por la cultura de ellos, ¿no? Cosa diferente en Rusia. En Rusia, para ellos, como ellos saben que su idioma es difícil, si tú llegas y les dices tres cosas en ruso, ellos te van a hacer una fiesta. Prácticamente es como de, wow, hablas ruso, ¿de dónde eres? Y ya te empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar. Y a veces hasta como que te abrumas, como de, ay, nada más hablo poquito. Aguántenme. Pero sí, o sea, también depende mucho de la cultura, ¿no? De la persona con quien estamos hablando. ¿Qué es lo que más te apasiona de enseñar? Eh, el, Pues me gusta mucho o yo disfruto mucho el momento en el que empiezo a hablar con ellos en el idioma y me entienden y me responden. O sea, porque es como, antes pues empezamos desde nada, ¿no? Empezamos de nada y de repente ya yo les puedo, no sé, aventar algún chiste o decir alguna palabra o algo así y ellos se ríen. Entonces yo sé que entienden, ¿no? Entonces en ese momento ya para mí es como pues pude, ¿no? Pude lograr la meta y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Me gusta, lo que más me gusta de mi carrera. ¿Qué tanta deserción hay cuando alguien está, porque en algún momento de motivación, entonces o entran a una escuela o contratan a un profesor? ¿Hay deserción y cuáles son los principales motivos que tú has observado por los que las personas desertan o desertamos de aprender otro idioma? Sí, sí es o sea, sí, aquí en México yo lo veo con, bueno, el director de la escuela donde trabajo, él es de Bélgica, y él dice que hay mucha diferencia entre como esa actitud de la permanencia aquí en México con Europa. Yo diría que las principales causas, la primera es por circunstancias personales.
Hay gente que dice, ya no tengo tiempo para venir. Hay gente que dice, me cambiaron el horario en la universidad y ya no puedo estar en este horario. O tal vez ya me aumentaron la carga en la universidad, ya no puedo seguir estudiando. O hay quienes incluso por razones económicas, ¿no? Me surgieron otros gastos porque, pues sabemos que estudiar un idioma aquí en México es un lujo. O sea, no es un gasto de primera necesidad. Entonces, cuando llega alguna situación a la familia, ¿qué es lo primero que se corta de recursos? Pues como que estas cosas extras, ¿no? Y ahí entran las clases de idiomas. Entonces diría yo que esa sería la primera causa, situaciones personales. Y tal vez también no quiero decirlo falta de compromiso, sino que en un inicio, cuando iniciamos a estudiar un idioma, tenemos que entender que es un proceso de años, o sea, no va a ser de 3 meses, 4 meses que yo voy a hablar el idioma. Hay muchas escuelas y muchos profesores que echan la mentira de que no, en un año ya dominas el inglés al 100%. Eso es imposible. Puedes conocer todas las gramáticas, sí, puedes conocer todas las estructuras, pero en un año no vas a aprender todo el vocabulario del idioma. O sea, es algo que te va a llevar años y años y siempre vas a estar aprendiendo más y más y más y más y más. Entonces, eso es algo que también la gente, pues, o nosotros cuando iniciamos a aprender un idioma, tenemos que tomar en cuenta, que es un proceso largo. Yo les digo a mis alumnos, yo ya llevo 10 años aprendiendo alemán y yo sigo aprendiendo, ¿no? O sea, y escuelas que te dicen que año y medio ya hablas alemán a nivel B2, no sé cómo le hagan, no, porque eso sí, o sea, no es humano, ¿no? Aprender un idioma tan rápido. ¿No? Es un proceso largo. Oye, pero, Daniel, quiero estar seguro que lo estoy entendiendo porque, eh, o sea, 10 años y claramente hay mucho por aprender. Alguna vez le escuché a alguien también decir, oye, el español, tengo 35 años o 40 años y tampoco es que lo domine, ¿no? Es como en un 8, en un 7, no sé. Ujú, Entonces coincido contigo que es siempre, ¿no? Es inacabable, ujú, pero ¿hay algún periodo de tiempo en el que tú, y como bien mencionas, depende de cada persona, la dedicación que le ponga, el trabajo extra que pueda hacer por fuera, pero ¿hay algún tiempo promedio que te parezca razonable para cada uno de los idiomas, para cada uno de estos tres, con sus diferentes niveles de complejidad, partiendo del español, de ser hispanoparlantes o hablantes? ¿No? ujú. Eh, ¿Hay algún tiempo promedio que tú consideres que tienen cada uno como para que una persona diga, bueno, ya me defiendo, ya me puedo ir de viaje Ujú. y no me voy a sentir como en mi tierra, pero voy a manejarlo a un buen nivel y voy a tener una conversación lo suficiente, ¿no? Para poder interactuar. Sí, ¿hay algún tiempo promedio? Es muy difícil dar un estimado porque hay muchísimas variables, principalmente la constancia, pues, cuántas veces a la semana o cuánto tiempo a la semana yo estoy dedicándole al idioma. No es lo mismo estarlo estudiando, no sé, 1 hora de clase y no hago tarea, me olvido y hasta la próxima semana hago otra hora de clase, a tal vez estar, no sé, unas 2, 3 horas a la semana y fuera todavía estar yo practicando de alguna manera. O incluso hay quienes, yo tengo alumnos que están ya en Estados Unidos y pues están aprendiendo el inglés, entonces ellos pues todo el tiempo están consumiendo y están escuchando y tienen que solucionar. Entonces eso también influye mucho en el avance, pero diría yo, estando en México en un ritmo tranquilo, puedo decir casi, casi siempre lo que se acostumbra es tal vez unas 2 clases a la semana, 2 a 3 horas a la semana y haciendo algo de actividad extra clase. Yo diría que el inglés en un año ya lo puedes hablar, o sea, de forma, ya te puedes sentir a gusto, ¿no? Ya te puedes sentir con confianza para desenvolverte, como tú dices, en algún viaje o hablar con algún extranjero de temas así muy, pues, sobre mí, banales, qué es lo que está pasando. Ya como para meterme a trabajar o a de entender las noticias de política, ahí sí ya necesitas un poquito más de tiempo, pero... Para inglés yo daría un año para sentirme ya cómodo con el idioma, lo que decimos, pues sí lo hablo, pero no lo domino, ¿no? Para el alemán yo sí le daría un poquito tal vez más de tiempo, tal vez 1 año y medio, ajá,
para poder ya como desenvolverte bien en una situación típica del día a día. Y para el ruso ahí sí le daría tal vez un poquito más de tiempo, tal vez sí unos entre año y medio, 2 años. Sí es más complicado. Pero no es demasiado y no es demasiado al ritmo al que, si te entiendo, lo verbalizas. Yo pensé que me ibas a responder algo como, si lo estudian todos los días, 2 horas diarias, va a tomar 4 años. No, o sea, 2 horas a la semana y un poco de exposición de tareas y, ¿no? Y 1 o 2 años, pareciera una meta, asequible, ¿no? Sí, sí, o sea, tal vez el momento que decimos 2 años, tal vez es como, pues, no es tanto, ¿no? Son 2 años, ¿no? Ya a veces cuando la persona ya lo está Claro. viviendo y dice, no, pues ya llevo medio año y apenas sé pedir algo en el restaurante, se desmotivan muchas veces, ¿no? Sienten que no están aprendiendo lo suficiente, pero no, o sea, en realidad siempre estamos, o sea, aunque no se siente, estamos aprendiendo y de hecho, es como no ser un exponencial, sino ser un logarítmico tal vez. Al inicio sientes que estás aprendiendo mucho, ¿no? Porque o sea, cada palabra nueva que aprendes es mucho comparado con lo que ya sabes. Pero casi siempre llegamos a un nivel, hablando como ya estandarizado, un nivel B1, y ahí es donde ya sentimos que ya no estamos avanzando. Porque ya sabemos mucho, pero ya no podemos ir estando aprendiendo y en la misma proporción, ¿no? O sea, sí estamos aprendiendo tal vez más cosas, pero se siente muy poco. O digo, y esto nada más me sirve en esto, ¿no? Pero así es el proceso. Llegamos a un punto en el que sentimos que no avanzamos, pero ahí es ya donde la motivación juega mucho. Porque si yo ya pierdo la motivación y digo, no, pues ya no voy a seguir, o sea, ya me estanqué, lo dejo, se me empieza a olvidar, pero hay otras personas que dicen, no, yo tengo que seguir y sigo en contacto y voy a ver películas y voy a escuchar música e inconscientemente llegan en un punto en el que dicen, o sea, ya me puedo comunicar, ya empiezo a entender esto, ya puedo hacer esto y ahí es donde ya se dan cuenta que sí están avanzando, ¿no? Ya en una práctica, no tanto como el momento de estudiar, sino en la práctica cuando ya entienden lo que antes no entendían. ¿Qué es lo que normalmente los alumnos no conocen del profesor Daniel que te gustaría compartir? Ole, es una pregunta difícil. Ah, ¿Qué otra faceta hay de Daniel que no conocemos fuera del ambiente de idiomas? uy. Que soy más divertido fuera del salón. Tal vez. Ah, pues sí, tal vez algo que me han dicho mucho es que a veces por lo mismo, ¿no? Tal vez creo que hasta la personalidad del idioma juega mucho, que me veo a veces muy rígido, como muy profesional, ¿no? Dentro de la clase de alemán, porque pues alemán es un idioma muy de reglas, muy propio, ¿no? Pero ya cuando pues me conocen un poquito más informalmente, pues que soy eh, más irreverente, ¿no? En ocasiones, podríamos decir. De hecho, tengo ahorita el grupo con el que más he durado, ya casi vamos para los 2 años de alemán. Ellos ya casi van a completar su B1. Y como que ahorita apenas ya estamos entrando al punto en el que bromeo con ellos y nos hacemos bullying entre nosotros y de repente recordamos, ¿no? Aquella cosa chistosa que nos contó el compañero que le pasó vergonzoso. Y como que esta parte tal vez muchos no llegan a conocer de mí. ¿Tienes algún hobby fuera de tu pasión por los idiomas y los viajes? Sí, bueno, me gusta hacer ejercicio, es algo de diario. De hecho, yo no lo consideraba un hobby porque digo, pues es algo que se hace, ¿no? Que se debería de hacer. Pero me gusta mucho. También la historia del arte, me gusta mucho. De hecho, una amiga el año pasado me regaló de cumpleaños un curso de historia del arte y pues lo disfruté mucho. Es algo que me gusta aparte de viajar. También me gusta mucho viajar y pues comer. Me gusta mucho comer. Aunque digan que eso no es un hobby, pero yo lo disfruto mucho. Y además lo que decíamos, ¿no? Comer sano y comer
sea, sano o no, porque bueno, sano es un cliché, Ah, pero no, a veces es más, se disfruta más lo que no es tan sano. ya sé. Sí. Em, ay, dijiste algo en tus hobbies, dijiste hacer ejercicio, dijiste comer, perdóname, me escapa, dijiste uno antes de comer, porque con eso Historia me del arte. distraje. Historia del arte. ¿Qué es eso por qué te llamó historia del arte y qué es eso que la mayoría de las personas ignoran de la historia del arte eh, que tú has encontrado y dices, wow, esto sería interesante que las personas lo supieran? Pues desde que yo tomé historia del arte en la prepa, era como un amor-odio esa materia, porque era muy difícil, sí, era muy difícil, pero tuve una maestra apasionadísima de la historia del arte y como que me transmitió esa idea. O sea, ella creo que no, o sea, no tenía necesidad de trabajar, solo iba a la escuela, daba su clase y se regresaba a su casa. Entonces esa pasión por la historia del arte siento que la transmite, además de que esa clase la tomé con mi mejor amiga. Entonces como que también compartíamos mucho de eso. Y algo que me gusta mucho es que siempre la historia del arte es muy fiel a lo que está pasando en ese momento en la historia, ¿no? Incluso, y todo lo que tenemos ahorita de arte, aunque digamos, no, pues es, no sé, vemos una pila de palos ahí en el museo, ¿cómo va a ser eso arte? Pero todo eso va relacionado y nos lleva hasta el Renacimiento, nos lleva hasta las pinturas rupestres, porque todo lleva un porqué, ¿no? ¿Por qué es así el arte en ese momento? Y es una gran manifestación o sea, se puede entender mucho de la historia, de lo que pasó, de los eventos históricos a través de una pintura, a través del arte, incluso hasta de los avances tecnológicos, lo puedes ver en una escultura, en una simple pintura. Bueno, no simple, ¿verdad? Pero la gente lo vería como una simple pintura, ¿no? Para los ojos inexpertos, no sé si esto te hace sentido, pero por como lo mencionas, me provoca. Para los ojos inexpertos, pareciera una simple pintura ¿Mm? y no tiene nada de simple. No. Cierto. Alguna vez leí que Picasso, ¿no? Es de los famosos, ¿no? O sea, pero alguna vez leí, no sé si, eh, que Picasso forma parte de un movimiento pre-Segunda Guerra Mundial o en el inicio de Segunda Guerra Mundial que tiene como objetivo ensalzar lo caótico, un poco como de protesta. ¿Es algo así? Sí, pues en esos momentos, todos estos movimientos como el cubismo, el dadaísmo, el fauvismo, pues era como esta protesta de el arte tradicional, que era muy fiel a lo que veíamos, ¿no? Muy fotorrealista y todo tenía que tener reglas y todo tenía que ser perfecto. Y ellos dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Además llega la fotografía y dice, pues puedes tomar una fotografía porque tengo que pintarlo yo, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es más expresarse, ¿no? A través de su pintura. Incluso algo que también me gusta mucho es que hasta entre ellos mismos se hacen bromas, ¿no? Entre los artistas en su pintura se mandan mensajes, se hacen bromas eh, o, o se burlan, ¿no? Porque sabemos que antes era mucho de encargar los cuadros. La gente rica encargaba los cuadros al pintor y el pintor se los hacía y se los daba. Pero había veces que hasta en el mismo cuadro ellos se burlaban, pero el que pagaba por el cuadro no captaba el chiste porque él no tenía la formación en el arte. Pero los otros artistas lo veían y pues lo entendían y decían, no, pues sí, o sea, se superó, ¿no? Se superó en su chiste. Y hay también mucho de esto detrás, eso también es interesante, como esta parte, hasta podemos decir, del chisme, ¿no? Del arte. No quisiera dejar de hacer esta pregunta. No sé si forma parte de historia del arte o es más un tema de interpretación. Los cuadros, las pinturas más que los cuadros, y voy a hablar en terminología completamente ignorante porque no es algo que conozcan, ¿no? Pero em, las pinturas
de cierto momento de la antigüedad, no me refiero a los famosos boteros, retratan a la mujer o al concepto de mujer, no necesariamente como el estereotipo. Estoy tratando de rescatar las palabras que he escuchado más de una vez, en donde las pinturas en cierto momento de la antigüedad no retratan a la mujer con el estereotipo que conocemos hoy de la belleza femenina, ¿no? Eh, Porque este estereotipo, valga la redundancia, esta forma en la que vemos a la mujer hoy como atlética, no es, y que parte de esta figura como atlética, esbelta, es la concepción que tenemos en la modernidad de la belleza de la mujer, pero en otros momentos de la historia, entre una mujer tuviera mayor peso, se le consideraba más saludable. ¿Será un cliché para tratar de defender el, o como tratar de, ¿no? Esta como resistencia que de pronto hay quien dice, oh, es que los que van al gimnasio son unos obsesionados por la, ¿no? Por el fitness o por la vanidad. ¿Será una postura parada desde ahí? ¿O será que sí el estereotipo de belleza ha venido cambiando a lo largo del tiempo? ¿Cómo lo has visto tú? Siempre ha cambiado. Sí, y como te digo, en el arte se manifiesta. Siempre hay esta guerra de opuestos. Llega una cosa y luego lo siguiente es lo opuesto. Y lo siguiente es lo opuesto. Y lo siguiente es lo opuesto. Entonces, como eso que tú dices, ¿no? Esta parte del peso, ¿no? Eh, hay, hay épocas en las que un cuerpo más voluminoso se consideraba más saludable porque era la gente que podía comer mucho, ¿no? En aquellos tiempos del feudalismo, pues quien no comía, pues no tenía otra que estar delgado, ¿no? Entonces, por eso los reyes los retratan muy voluminosos. ¿M? Luego, no sé, tal vez llega en los años 20 que el modelo, el canon de belleza de la mujer era muy delgado, o sea, sí, totalmente recto, sin curvas, e incluso hasta la moda, ¿no? La moda se puede ver que los vestidos estaban hechos para retratar la línea así recta, que no hubiera curvas. Y había vestidos para la gente, a las mujeres que tenían un poco más de curvas, de volumen, vestidos que les hacían esa forma, les hacían ese efecto. Y después llega otro canon en los años 30 que es más voluminoso. Entonces la moda se adapta a eso. Entonces se puede ver ahí mismo eh, en el arte, ¿no? Cómo va cambiando el sentido de la belleza, incluso también en el de los hombres. Veamos que los tacones se inventaron para los hombres, porque en esos momentos un chamorro así grande era símbolo de belleza o de atractivo para un hombre. Masculina. Sí, Wow. incluso hasta los reyes les exageraban la proporción del chamorro. Y después pasa a ser para la mujer, ¿no? Para hacer un artículo más socialmente aceptado para la mujer, los tacones. Y así es como va cambiando, ¿no? Los cánones de belleza, incluso hasta en las diferentes culturas, ¿no? Aquí en este lado del mundo, verse bronceado, o sea, tal vez en Estados Unidos, en Canadá, gente que es muy blanca, ellos tratan de broncearse para pues mostrar ese estatus de yo me voy a la playa, ¿no? Yo me voy de vacaciones, tengo esa posibilidad económica. Mientras que en Asia es no me del sol. Trato de ser lo más blanca posible porque la gente que no sale a trabajar al campo no se quema, entonces yo tengo más estatus porque yo no tengo que trabajar en el campo. Ujú. Entonces, muchas veces está relacionado estos cánones de belleza incluso con la situación social, ¿no? La situación económica y las actividades que se realizan en cada parte del mundo. Partiendo de alguien que tiene tiempo dedicando cierta parte de, ¿no? O sea, de su interés, de su pasión, a estudiar la historia del arte. Y una de las primeras cosas que dijiste es el arte representa, ¿no? Como no lo dijiste así, son mis palabras, no lo estoy, posiblemente me equivoco, pero o el momento histórico, ¿no? De esa geografía en específico. ¿Qué dice el arte
de nuestros días. ¿Qué van a decir en ¿no? Las personas dentro de 200 años cuando miren nuestras expresiones de arte occidental, posiblemente la mexicana, posiblemente la americana, que ciertamente no nos influye en este lado del hemisferio, tal vez un poco más. ¿Qué expresa nuestro arte hoy en día? Pues cuando dices el arte hoy en día, se me viene a la mente el arte de las inteligencias artificiales, que es lo que ahorita, bueno, ahorita tal vez ya no tanto, pero el año pasado sí estuvo muy en discusión. Pues tal vez podría expresar como esta experimentación, esta transición, ¿no? De qué es lo humano y qué es la computadora, ¿no? ¿Dónde está la línea entre el humano y la computadora? ¿Qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer? ¿Qué puede hacer una computadora mejor? En qué no nos puede igualar? ¿Dónde sí somos necesarios? Siento que eso sería lo que transmitiría de este momento. Y en lo que dices como de las geografías, ¿no? De las áreas geográficas, las culturas, ahorita yo siento que ya vivimos en un momento en que estamos tan conectados que ya incluso hasta el arte es un poquito más global, más universal. Sí, tal vez hay algunas variaciones dependiendo de los gustos, ¿no? De cada sociedad, pero en general, pues las tendencias son globales. Porque por lo mismo de que consumimos contenido, ya no solamente de Estados Unidos, antes era simplemente contenido de Estados Unidos, ahora estamos consumiendo, no sé, hasta las novelas turcas, las películas coreanas, la música, incluso hasta la música brasileña, y programas de televisión europeos, entonces ya todo es global, ¿no? ¿Qué viene para ti en el futuro? Tengo dos preguntas más. ¿Qué viene para ti en el futuro? Eh, Daniel, platicábamos antes de entrar al aire, proyecto de una escuela. ¿Qué viene para ti? Pues continuar en la docencia es algo que de verdad me apasiona. Quisiera tener mi propia escuela, ¿no? Una escuela física. Hasta ahorita he trabajado por mi cuenta totalmente en línea, pero me gustaría llevarlo a una escuela física y pues seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo. Ahorita estoy aprendiendo portugués. Bueno, estoy mejorando el portugués, ya tengo buenas bases. Y tal vez en algún futuro ya aprender un idioma más por gusto, ¿no? No tanto podemos decir utilidad, ¿no? Me llama mucho la atención. Yo que estuve en Letonia, me gusta el idioma letón. Es difícil conseguir recursos, ¿no? O conseguir dónde estudiarlo. Y también me llama la atención el rumano. Entonces, pues siempre estar aprendiendo es algo que me gusta mucho y tener pues mi propia escuela, ¿no? Mi propio espacio. ¿Por qué presencial? Y mi pregunta es, en esencia, ¿se aprende diferente un idioma en un aula que virtual? ¿O es más por un tema de la experiencia y la dinámica que produce para un docente? ¿No? Muchas veces la dinámica es más amena en persona porque hay más interacción entre los alumnos. Hay veces que puedes durar un año con tu mismo grupo tomando clases en línea, pero nunca has interactuado con el compañero, nada más lo escuchas participando o de repente en algún ejercicio te toca platicar con él, te toca compartir algo con él, pero no hay como que eh, esta conexión, ¿no? En persona de ver a esa persona ahí a un lado, de repente no sé, ya se está quedando dormido o algo como más que me haga conectar con esa persona, ¿no? Entonces, eso a veces se pierde en una aula en línea y muchas veces la parte de captar la atención de los estudiantes. Cuando estamos en línea hay más distracciones, ¿no? Estamos en casa, ya me habló mi mamá, ya se salió el perro a la calle, ya me tocaron el timbre, ya pasó esto, lo otro, ya se me fue el internet. Pero estando en el aula, pues estás ahí, tu única distracción tal vez de repente es el celular, ¿no? Pero ya ahí les dices, hey, ese celular guárdelo. Entonces, como que hay un poquito más de atención y está más dentro, ¿no? Estamos más dentro de la clase. Por eso me gusta más trabajar en presencial. ¿M? Aparte de que, bueno, tal vez me llamará que soy de la vieja escuela, pero trabajar en papel para un idioma es, bueno, yo he visto que es mucho más eficiente para retener la información, estar escribiendo, estar trabajando en papel,
que hacerlo en digital, que no sé, tal vez estar aquí en la computadora o que le tomo una captura y al rato lo estudio, más como estar copiando del pizarrón, ver al profesor ahí moverse, es como un poquito eh, más bueno para la retención. A ese punto, cielos, no, ni siquiera lo recordaba hasta que lo dijiste. Yo recuerdo hace algunos años haber leído que hicieron como este estudio también sobre aprendizaje, que las personas asisten como a alguna ponencia y toman tres grupos. Un grupo no puede tomar notas, un grupo puede tomar notas en digital, o sea, en una computadora, y otro grupo solo las puede tomar en papel. Ujú. Y entonces se encontraron que la retención de las personas que no toman notas era como de un 20%, una cosa así. La retención de las personas que toman en digital era como de un 40%, sí sube, pero no demasiado. Y las personas que toman notas en papel era como un 80%, se brincaba, ¿no? Significativamente. Y después me encontré una cita de Montessori. Montessori es la de las escuelas, ¿no? Ujú. María Montessori, que decía que lo que hacemos con la mente, con la mano, lo que hace la mente, lo que hace la mano, lo replica la mente, algo por el estilo, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, pues, o sea, no tengo como los datos los estudios, pero pues tiene lógica que al momento de que tú estás escribiendo hay una mayor como voluntad cerebral de la información, ¿no? A que estar tecleando, porque tecleas nada más, pues mover el dedo, tal vez no hay como una relación tan en tu mente de este dedo picó esta letra a tener que hacer el trazo, ¿no? De la palabra. Y Sí, incluso a veces hasta en papel puedes hacer como tus mismas notas, diagramas, señalar, que es más fácil que en a menos que tengas una tablet, ¿no? Y ya tengas buena práctica y puedes estar haciendo eso, ¿no? Pero siento yo que hay una mayor conexión como motriz cerebro y ya al momento de que pones a trabajar tanto el cerebro como la mano, pues es un doble trabajo que es simplemente estar escuchando o nada más la tecla, ¿no? Que tal vez tu cerebro no se dio cuenta que presionó la L o que presionó la S. Ujú. hay una magia que ocurre con la mano y Sí. la pluma. Coincido. Última pregunta, Daniel. Ingeniero en aeronáutica. Pregunta truculenta a propósito para cerrar el espacio. Ingeniero en aeronáutica. ¿La Tierra es plana? ¿La Tierra es redonda? La Tierra es un ¿Por qué la geoide. pregunta? Porque, ¿cómo? La Tierra es un geoide. ¡Ea! Gracias por tu tiempo, Daniel. Gracias a ti. Fue un placer.